¿Cuáles son los niveles del autismo? ¿Se llaman niveles o grado? Estas son algunas de las interrogantes que me plantean en el canal, pero quiero ir un poco más allá con esta reflexión. ¿Realmente es importante conocer los niveles del autismo o son una simple palabra o etiqueta? Sobre esto estaremos reflexionando en los próximos minutos. Yo soy Niurkis, doctora en Ciencias Pedagógicas y licenciada en Educación Especial. Y te pido que si te interesan estos temas, te suscribas a mi canal y me regales tu like. Y ahora sí, sin más, vayamos al vídeo del día de hoy. Aunque en la literatura podemos encontrar indistintamente niveles o grado, la verdad es que en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM, que es el documento que utilizamos para llegar a un consenso y trabajar de manera más uniforme, pues en la última versión nos habla de 3 niveles, que va de una menor necesidad de ayuda a una mayor necesidad de ayuda. Nivel 1, necesita ayuda. Nivel 2, necesita ayuda notable. Y nivel 3, necesita ayuda muy notable. Ahora, ¿es necesario realmente ubicar a nuestro niño dentro de uno de estos niveles? Yo diría que más que saber en qué nivel está mi niño, se trata de hacer un diagnóstico profundo y detallado, determinando cada una de sus necesidades y potencialidades. Para, por supuesto, aprovechando estas potencialidades, qué sabe hacer mi niño, qué le gusta, qué lo motiva, pues trabajar para ir resolviendo estas dificultades. Se habla también de no situar al niño en un nivel de manera global, de manera general, sino ubicarlo en el nivel en cada una de las áreas de desarrollo. Así, por ejemplo, un niño pudiera estar en un área de desarrollo en el nivel 1 porque no requiere de demasiada ayuda. Sin embargo, en otra área puede ubicarse en el nivel 3 porque aquí sí requiere de mucha ayuda. ¿Qué es lo más importante para mí? No estoy en contra de determinar en qué nivel de autismo está mi niño, siempre que lo utilice para comprender las características generales y poder trazar estrategias que lo ayuden a avanzar y, sobre todo, ser conscientes de que este nivel no es una etiqueta que lo acompañará durante toda la vida. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues, por ejemplo, a mi niño, en el momento que lo diagnostican en el espectro autista, lo ubican en el nivel 3, ya que necesita ayuda muy notable. Esto no significa que necesariamente tendrá que permanecer en el nivel 3 durante toda su vida. Puede que mi niño esté en el nivel 3 porque no es capaz prácticamente de comunicar sus necesidades básicas. No tiene un lenguaje verbal y ni siquiera se comunica por gestos o señales. Pues yo les he demostrado en otros vídeos, y si no los has visto, te dejo el link en la descripción, cómo puedo con el método PECS enseñar a mi niño a comunicarse inicialmente con pictogramas hasta desarrollar el lenguaje verbal. Significa entonces que mi niño podrá pasar de un nivel 3 a un nivel 2, incluso hasta un nivel 1, ¿por qué no? Quiero decir, mamá, papá, que sí es importante que conozca en qué nivel está tu niño, pero para que esto sea motivo de estimulación y no de frustración. Más que conocer el nivel, concéntrate en sus necesidades y potencialidades y traza un plan de acciones diarias que te lleven a obtener pequeños logros que se van a convertir en grandes logros para tu niño. Muchas gracias por seguir mi contenido y nos vemos en el próximo video.